buenos días, amigos, qué alegría estar con ustedes una vez más en su programa Con Salud. Hoy estaremos hablando acerca de la terapéutica de la diabetes. ¿Qué es esto? Pues bueno, son todas las cuestiones que usted debe conocer para evitar complicaciones. Hay cosas que de repente en la diabetes no solamente tiene que ver el fármaco, también muchos estilos de vida de la persona. Y para hablar de este tema me acompaña la doctora Delmi Castillo, internista del Instituto Nacional del Diabético. Bienvenida, doctora. Mucho gusto. Qué bueno que está de vacaciones, por cierto, sí, ¿verdad? Bueno, qué buena hora, ¿verdad? Que la extrañan un poquito allá, pero también merece su descanso. Invitamos a la gente en casa que nos pueda llamar, 2257-1704, o bien nos mande un mensaje a nuestro número de WhatsApp que más adelante se lo estaremos dando. Estaremos hablando de esto y es importante que ponga mucha atención. ¿Por qué, doctora, muchas veces cuando a la persona se le dice vamos a hacer cierta terapia o cierto tratamiento que no necesariamente es solo farmacológico, porque tiene que unirse, ¿verdad?, una serie de factores, la persona no quiere? Lo primero que le dicen, sí, ¿qué pastilla me va a dar, doctora? Es lo primero que cuando el paciente ingresa a la consulta y uno empieza a explicarle lo que vamos a hacer en cuanto a su enfermedad, entonces el paciente como que hay una serie de rechazo a simple y sencillamente decirle, no, mire, usted vamos a empezar con cambio en el estilo de vida. Traje unas diapositivas, en la primera diapositiva es una estrellita donde salen los pilares en cuanto a lo que es el manejo de la diabetes. Nos habla no solo de la terapia farmacológica, sí, sino también nos habla de el cambio en el estilo de vida, la alimentación del paciente. Además de esto, claro, si el paciente ya requiere insulina, entonces pues ya tenemos que iniciársela, ¿no? Y no ver el uso de insulina como que fuera un castigo. Esa parte del cambio, ¿verdad? Del cambio de mentalidad, ahí es la parte más difícil cuando al paciente, sí, le dicen, mire, vamos a cambiar la alimentación. Sí. Y creo que es la primera pared con la que se estrella el paciente con el médico, paciente versus médico, porque la gente, sí, no quiere cambiar el estilo de vida. Con una buena educación de parte del médico, bueno, porque hasta el médico se educa, podemos ver en pantalla lo que son las diferentes, o sea, ítems más importantes en cuanto a lo que es el manejo de la terapia en sí de un paciente diabético. Y ya tenemos la primera comunicación de don Carlos al 2257-1704 desde la colonia Santa Fe. Don Carlos, buenos días, le escucha la doctora Castillo. Buenos días, mire, una pregunta, de 100 preguntas. Danos audio, Pedrito, al parlante, por favor, para poder escuchar a don Carlos. Bueno, una pregunta de 100 que tengo. Permítame un momentito, don Carlos, vamos a resolver en la cuestión del audio, pero yo escucho la pregunta, pero para que escuchemos en el parlante con la doctora, la consulta de don Carlos. Ya. Hágame la consulta a mí, yo le voy a referir la consulta a la doctora, don Carlos, a ver. Ah, qué pena. Sí. Mire, pregúntale a la doctora, sí, donde una persona, uno como ser humano, ¿dónde puede ir a un taller de hospital donde le revisen a uno desde la punta del pie hasta la uña del dedo? Díganme ustedes, y tal vez pueden sacar una imagen ahí donde esté el páncreas y la insulina, porque ¿dónde está el páncreas? Muy bien. Y la función que hace. Buen día. Excelente, Tony. Gracias, don Carlos. Bueno, le remito la pregunta a la doctora porque hay un problema de audio, pero bueno. Dice don Carlos que dónde puede ir una persona donde le hagan un chequeo completo desde la punta del dedo gordo hasta la cabeza. O sea, cómo conocer bien, porque, y tiene razón él, muchas personas van de repente a un lugar pero le dicen no, tiene otra complicación, entonces de repente no saben dónde evaluarse. Quiere también, don Carlos, que mostremos el páncreas, dónde está ubicado y que expliquemos cuál es exactamente la función que hace este órgano tan importante en nuestro cuerpo. La primera, para dar respuesta a la primera pregunta, importante, usted debe de ir a su médico de cabecera, sea en un centro de salud, si lo tiene cerca de su casa, o lo invito, si es un paciente diabético, buscar remisión o ir al instituto, y con todo el gusto, los diferentes médicos que tenemos ahí, especialistas y médicos generales, están completamente capacitados para hacerle su chequeo general. Eso para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, el páncreas es un órgano intraabdominal que prácticamente está colocado dentro de todo lo que es el abdomen.
casi ¿De qué lado se ubica? Y tal vez, Emita, buscamos la imagen para que la gente se figure cómo es. Prácticamente está como, podríamos decir, entre detrás del duodeno, de lo que es parte del intestino delgado, sobresale una parte y va hacia el lado izquierdo. O sea, se ubica en esta zona abdominal, acá, esa parte de acá. Y al final va entre el lado izquierdo para atrás. Sí. Entonces, ¿qué tamaño tiene el páncreas, doctora? Pues a un aproximado, ahorita no recuerdo muy bien. Pero no es tan grande tampoco. Es una estructura bien amplia. Tamaño, sí, podríamos decir sus 12 pulgadas quizá de longitud. No recuerdo bien para no mentirle, ¿verdad? Porque realmente no lo recuerdo. Lo que sí que la función del páncreas es que usted hace, o sea, su órgano va a producir insulina, y no solamente produce insulina, produce otras muchas hormonas, entonces también que participan dentro de lo que es el metabolismo del cuerpo. Eso por una parte, y también tiene su función a nivel de la digestión. También el páncreas nos ayuda a poder digerir ciertos alimentos a través de la secreción de determinadas sustancias. O sea, tiene dos grandes funciones, la parte exócrina y la parte endocrina, que lo que nos afecta en el contexto de la diabetes es la función endocrina. Sí, según lo que veo acá, ¿verdad? Que me guío un poco por el internet, está localizado muy cerca del intestino delgado, ¿verdad? Entonces por eso es que es tan importante lo que nosotros comemos, ¿verdad? Lo que nosotros nos alimentamos va muy ligado al páncreas. Sí, porque el páncreas libera ciertas sustancias al momento en el que se está dando el proceso de digestión. Sí, de lo que leo el tamaño un poco, más o menos unos 15 centímetros, dice, de longitud, ¿verdad? O sea, si es algo largo, y anda por un peso más o menos de 100 gramos, dependiendo. Eso, y ahí quiero hacer la pregunta, ¿este es un estándar o de repente si el paciente, a mayor tamaño del paciente, mayor tamaño va a ser el órgano, ¿verdad? Sí, claro, pero tiene su promedio. Pero si el paciente, digamos, sufre de algún trastorno ya un poquito más propio del páncreas, por ejemplo, una pancreatitis crónica, va a haber destrucción de lo que es la célula del páncreas y no se regenera este órgano, disminuyendo el tamaño. No se regenera el páncreas, no. A diferencia del hígado, que tiene una, ¿verdad? Ajá. Exacto, pero el páncreas no. Cuando ya hay una pérdida completa de la función endocrina del páncreas, difícilmente usted puede volver a recuperarlo, porque eso es lo que pasa en los diabéticos tipo 1. La función excretora a nivel endocrino de lo que es la insulina está nula, entonces no hay vuelta atrás, hay que utilizar insulina exógena. Sí, y bueno, también está muy cerca del el hígado, ¿verdad? Vemos ahí el hígado. Sí, van pero de la mano, va para atrás, no, ¿verdad? Mire, si usted puede ver, el páncreas se ubica, o sea, la cabeza del páncreas nos da el duodeno, pero va hacia atrás, o sea, termina para atrás, hacia el lado izquierdo. Sí. Entonces hay una parte que está dentro del abdomen y hay otra parte del páncreas que está por detrás de lo que nosotros llamamos el peritoneo. Entonces se vuelve la parte retroperitoneal del páncreas. Entonces va, o sea, de acá enfrente, que es la parte que se liga a lo que es el duodeno, que es parte del intestino delgado, y va hacia atrás. Cuando hablamos de una pancreatitis, doctora, ¿por qué ocurre? Es una inflamación del páncreas, pero ¿de qué se deriva? Bueno, hay muchas causas. Si estamos hablando de pancreatitis aguda, de las causas principales está el etelismo agudo, o sea, el alcoholismo agudo, y también está ligado lo que son la formación a nivel de la vesícula biliar, están las formaciones de las piedritas, ¿verdad? Sí, que a veces cálculos, que la gente dice piedritas, cálculos y esto. Entonces, esto es otra causa de pancreatitis, también algunas infecciones, pero principalmente esas dos son las más importantes. Hay otro grupo de etiologías que pueden dar pancreatitis aguda, pero la pancreatitis aguda en sí, eso compromete la vida del paciente. Claro. O sea, una paciente que tenga pancreatitis aguda, no solamente hay una disfunción endocrina, sino que también exócrina, y este paciente empieza a comprometer su sistema ventilatorio, su sistema renal. Algunos pacientes terminan en fallas orgánicas.
Entonces es muy complicado, por eso se le tiene que dar al paciente la atención oportuna, la hidratación oportuna, para evitar esas complicaciones, y siempre de la mano tienen que estar las evaluaciones. Claro. Seguimos con el tema de la terapéutica, que veíamos esa imagen en forma de estrella para la gente que nos sigue por radio, en forma de estrella, donde no solamente la terapia farmacológica, es decir, los medicamentos van a hacer un buen efecto, sino también factores externos, no solamente del paciente. El apoyo familiar es muy importante cuando se da el diagnóstico y en el tratamiento también a seguir. El tratamiento, claro, el automonitoreo, la alimentación que este paciente puede tener, esa parte dura, si come o no come determinadas comidas. A mí me encanta la nutricionista del instituto. Ella dice, usted puede comer de todo, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces es importante la evaluación por su nutricionista. Usted tiene que ir a su nutricionista, al que tenga mayor confianza, para que el nutricionista le arme un plan nutricional, y que ese plan nutricional vaya derivado en base a cuántas porciones usted tiene que comer, cada cuánto tiene que comer, para que no hayan estados de hipoglicemia, sino que tenga un estado de normoglicemia. Eso es importante. La educación que se le brinda al paciente, y no solo al paciente, sino también el apoyo familiar y social, o sea, todo vinculado. Eso lo hace tanto el médico en la consulta, como además tenemos también educadores. Sí. Muchas casas farmacéuticas prestan ese servicio de educadores en diabetes. Entonces eso es muy muy bueno, porque no solamente estamos acá en la consulta, sino también que el paciente pues tiene otra opción. Es difícil que se den todos los factores que son importantes. La parte de educación, la gente no se educa acerca de su enfermedad, desconoce muchas veces, aun cuando tengan años de vivir con la diabetes, desconocen, ¿verdad?, de orientarse, de saber qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal. El apoyo de la familia, muchas veces hay cierto rechazo, es decir, yo soy familiar, pues yo tengo permitido comer todo, y que mi paciente, mi familiar pues coma las cosas. Entonces ahí no hay un apoyo. La parte de ejercicio, hay mucho paciente diabético sedentario, altamente sedentario. Entonces todo esto conlleva a que no haya una mejora en el paciente con el respecto al tratamiento. Vamos a seguir hablando de este tema al regreso de la pausa. Continúe con nosotros. Puede llamarnos al 2257-1704 y hacer sus consultas a la doctora Delmi Castillo. Ya volvemos. Qué bueno que sigan con nosotros en su programa Con Salud. Estamos hablando de la terapéutica de la diabetes mellitus. Importante que se comunique usted a través de nuestra línea telefónica 2257-1704, o bien nos mande un mensaje al 9902-9571. ¿Qué pasa, doctora, cuando la gente en casa de repente se diagnostica con diabetes? Y qué triste, ¿verdad? Le dicen, bueno, tiene que cambiar su estilo de vida, su alimentación, pero la familia no comparte este cambio de estilo de vida que también les va a beneficiar a ellos. Pues es muy simple. Si por ejemplo, su papá ha sido diagnosticado con diabetes, entonces usted como hijo tiene que apoyar, porque sabe de que muy probablemente con el transcurso del tiempo sea usted el que también desarrolle la enfermedad. Entonces es mejor prevenir que lamentar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambio en el estilo de vida. Traje unas diapositivas en donde hablamos de la optimización en el estilo de vida. ¿Cuánto de ejercicio deberíamos de hacer para los que nos están escuchando por radio? Bueno, un promedio de 150 minutos a la semana. 150 a la semana. 150 minutos de ejercicio aeróbico de bajo impacto, dependiendo. Acordémonos que los pacientes con diabetes no solo tienen esta enfermedad. Claro. Tienen artrosis de rodilla, artrosis lumbar, tienen otras patologías degenerativas. Entonces no vamos a exponerlos tanto a un ejercicio intenso, pero con que usted salga a caminar mínimo media hora, 3 veces por semana o 4 veces por semana, cumple los requerimientos, se va a mantener su peso, y eso es importante. Sí. Debe de haber una pérdida de peso corporal que sea ponderal a lo que usted está haciendo de actividad física y a la dieta que usted está teniendo. Eso es importante. Sí, hace una pregunta aquí, doctora. Buen día.
Buenos días, por su programa una pregunta, me ayuda, se me hincha debajo del pecho y se me hinchan los pies, ¿qué hacer? Pero es diabética. No lo menciona, no. Bueno, pues habría que determinar, primero, debe de tener su consulta con su médico. 2, del por qué se hinchen los pies, hay muchas causas. Hay causas cardíacas, causas de daño al hígado, causas nutricionales. O sea, hay múltiples causas renales. Entonces hay que determinar qué de todo es lo que le está causando que usted retenga líquidos. Eso se mejora muy bien con diuréticos. Hay una vastedad de familias en cuanto a diuréticos tenemos que el paciente puede utilizar. Entonces, otro punto importante, a los pacientes que son diabéticos deben tratar de dejar de fumar. Si fuman, deben tratar de dejar de fumar, porque en pocas palabras, ya de por sí, por el estado de hiperglicemia, ya hay un daño a los vasos sanguíneos. Sí. Y usted le agrega nicotina, entonces hay un mayor endurecimiento, formación de placas de ateromas, el paciente aumenta su riesgo. Después de esta hay una siguiente diapositiva. Pero antes quiero hacer un paréntesis ahí cuando habla usted de reducir el peso corporal de un 5 a un 10%. O sea, debe bajar de peso. Exactamente, en un año. O sea, eso es anual. La reducción de peso no debe de ser rápido. Sí. Porque ¿qué pasa con estas dietas que uno mismo se hace, que no son de nutricionista? Yo quiero ahí hacer esa aclaratoria, doctora, porque generalmente el paciente diabético y uno de los síntomas es que desciende el peso, o sea, tienen una pérdida de peso en muchos de los casos sin hacer una dieta. Entonces la persona dice, pero ¿cómo quieren que yo baje de peso si estoy bajando por la diabetes? O sea, ahí puede haber una contradicción, okay. Sí. No es contradicción, sí, sino que es la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué es fisiopatología? Es cómo se produce la enfermedad. Entonces, al haber un estado, en ese estado inicial, al haber el estado de hiperinsulinismo, empieza a haber también hiperglicemia. El cuerpo cree, por la resistencia que tiene en el contexto de ser diabético tipo 2, el cuerpo cree que no hay fuente de energía. La fuente de energía de nuestro cuerpo es el azúcar. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dios es sabio. No tengo de dónde adquirir mi fuente de energía, que es el azúcar, aún estando con hiperglicemia, porque en el sistema está la hiperglicemia, pero no tengo yo esa fuente. El cuerpo cree que no lo tiene. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hace el cuerpo? Obtener la energía de otras fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Las grasas y el músculo. Por ende, el paciente diabético que viene debutando muchas veces viene demasiado, ha perdido masa, ha perdido tanto grasa y viene a veces en estados caquéticos, ¿no? Entonces eso tiene que ver, pero con la fisiopatología, del cómo se produce ese deterioro, por qué el cuerpo ha adquirido la fuente de energía que son las grasas. Y por última instancia, ya adquiere la energía del músculo. Entonces, ya estamos hablando de una pérdida de peso en un paciente que está siendo manejado con una buena dieta, con su terapia oral, independientemente de toda la familia muy amplia de fármacos que tenemos por vía oral para el manejo de la diabetes. Independientemente de todo esto, el paciente debe tratar de manejar sus objetivos en cuanto a su índice de masa corporal. Esa fue una pérdida mala entonces en la persona, una pérdida de peso dañina para su salud. Ajá, exactamente. O sea, dañina en el sentido de que, bueno, es que el cuerpo tiene que sacar energía de dónde. Sí. Y entonces el cuerpo cree, ok, no hay energía, no hay azúcar, no hay nada. Entonces aquí me voy a alimentar de otras fuentes que yo tengo a mi disposición. ¿Y cuáles son esas fuentes? Grasa y músculo. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente empieza con la terapia? Sea insulina o sea terapia oral. Empiezan a bajar sus niveles de glucosa, su cuerpo empieza a metabolizar la glucosa, el azúcar, pero aumentan de peso. Y empiezan a comer lo que quieren, entonces nada, estamos, ¿va? No. Entonces usted tiene que educarse. Usted, sí, claro, va a iniciar su terapéutica, va a iniciar su fármaco, va a iniciar su estilo de vida, va a dormir bien, pero también tiene que cuidar su alimentación. En esta parte de la terapia farmacológica,
ahí también hay un choque. Cuando se comienza a suministrar metformina, muchas personas prácticamente abandonan el tratamiento en los primeros meses porque sienten que la metformina les da efectos secundarios. Hablemos un poco de cuáles podrían ser esos efectos, doctora, y si la terapia con metformina va a ser para ver la evolución del paciente o siempre se va a mantener con ella. Ok, sí. Antes de contestarle la pregunta, creo que vamos a terminar la parte del manejo no farmacológico. Sí. Y un punto importante, y quiero que lo lleven en casa, ¿verdad? Todas las personas que nos están viendo y escuchando, es que usted tiene que dormir. Un buen sueño alivia los problemas, sí, es cierto. Pero usted tiene que dormir un mínimo de 7 horas al día, por la noche, un sueño reparador, porque ya se ha demostrado a través de estudios que la deprivación del sueño más bien aumenta su riesgo cardiovascular. Eso es importante. Y para dar respuesta a su interrogante, es hablar de metformina, bueno, hablar en sí de toda la terapéutica, porque estamos hablando de muchos fármacos, que el gold estándar, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que la terapia de elección en la diabetes tipo 2 es la metformina. Ahora bien, los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales. El paciente empieza con llenura, con diarreas, ¿verdad? Se quejan mucho de las diarreas, aquello de erutadera. Entonces, eso también tiene mucho que ver en cuanto a lo que es la toma del medicamento y por eso lo abandonan. Pero para eso el médico viene y cambia terapéutica. Claro, eso depende del médico. Tenemos una llamada de Tegucigalpa. Carmen, adelante. Buenos días. Quiero una pregunta para la doctora. Sí, diga. Preguntarle acerca de la glicemia y a qué se debe que va glicemia y si hay algún tratamiento en pastillas o qué alimentos no debe de comer, o no sé cómo va a hacer la pregunta. ¿Va? Pero ¿cuánto tiene de glicemia usted? No, es que yo no, es mi hija, tiene 30 años mi hija y le salió como en 50, no sé cuánto. Y eso le produce dolor de cabeza, le da vómitos, a veces se inflama. Y bueno, le hicieron todos los exámenes y le salieron buenos, pero solo la glicemia le salió baja. Entonces dedujeron que era eso lo que le estaba causando a ella, la inflamación en el cuerpo y en las piernas. ¿Su hija es diabética? No es diabética. El examen del azúcar le salió bueno, pero no sé por qué tiene glicemia. Tiene glicemia bajas. Pero mire, si el examen del azúcar le salió bueno, tiene que estar un nivel de glucosa por arriba de 70. ¿Ese es el nivel de glucosa que ella tiene? No, como 50 le dijeron. ¿Le dijeron? Sí, le dijo el médico que la atendió. O sea, tiene una hipoglicemia. Ahora bien, en los casos de los pacientes que no son diabéticos y que tienen hipoglicemia, hay que determinar en sí cuál es la causa, cuánto tiempo de ayuno tiene este paciente al momento en que se realizó el examen, y además de eso empezar a buscar patologías endocrinológicas como ser insulinomas, que esté produciendo mucha insulina al cuerpo y él no se está dando cuenta y eso le está dando bajones de azúcar. Le recomiendo pues que el médico que la revisó, si es médico general, pues la derive ya sea a un internista o la derive a un endocrinólogo para estudiar el porqué de las hipoglicemias que está teniendo. 50. Sí. Está baja. Claro, todo valor por debajo de 70 es hipoglicemia. Esa parte es bien importante, doctora, porque muchas veces la persona, y ahí entramos a la parte de mitos, dicen, bueno, ¿cómo dicen que soy diabético si el azúcar se me baja? Y puede tener estos altibajos, ¿verdad?, en sus glicemias y ser diabético. Ah, claro, dependiendo, por ejemplo, si usted es diabético, eso es importante, es diabético, pero está con uso de insulina, hay que determinar que la insulina no sea la causa del por qué tiene los bajones de azúcar. O si está con estas otras familias que la glibenclamida, entonces esta familia de fármacos
por su mecanismo de acción tienden a bajar la glicemia porque liberan insulina a nivel del páncreas. Entonces puede ser que esté teniendo hipoglicemias porque está usando ese fármaco y también ya tiene un trastorno renal. O también un trastorno en cuanto al hígado, ¿verdad? Ya tiene un estado inicial de cirrosis. Entonces hay que indagar qué fármaco usa y por qué se le está bajando el azúcar. Eso es muy importante porque a veces la persona dice, soy diabético, entonces siempre voy a andar el azúcar alta. No necesariamente, también puede tener bajones que son muy peligrosos, ¿verdad? Pueden darse estos bajones. Voy a hacer una pausa, pero me quedo con un interrogante que nos hacen vía WhatsApp al 9902-9571. Buenos días, soy paciente con diabetes mellitus. Mi pregunta, tengo varias preocupaciones. La pregunta si las preocupaciones incrementan los valores de la glucosa y espera la respuesta. Se la vamos a dar al regreso a la pausa, ¿le parece, doctora? Sí, claro. Ya regresamos, continúe con nosotros, puede seguir llamándonos 2257-1704 o bien sus mensajes vía WhatsApp al 9902-9571. Ya volvemos. Qué bueno, amigos, que siguen con su programa Con Salud. Nos quedamos con un interrogante vía WhatsApp al 9902-9571 y damos respuesta en este momento. Buen día, soy paciente con diabetes mellitus. Mi pregunta es si las preocupaciones incrementan los valores de la glucosa en sangre. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que quedar claro que el que usted no duerma, el que usted pase estresado, eso libera hormonas que principalmente el cortisol, que le disparan todo su organismo. Entonces usted no va a tener un sueño conciliador, va a andar preocupado y va a andar también arriba los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque por acción de estas hormonas va a venir y se va a disparar por más medicamento que usted tome. Entonces por eso se nos recomienda un buen sueño, tratar de dejar las preocupaciones, hasta el nombre lo dice, preocupaciones, ni tan siquiera ha llegado el problema y usted ya se está preocupando. O sea, cuando usted viva el día a día, cuando usted tenga que enfrentarse al problema, enfréntelo con tranquilidad, pidiéndole al Señor sabiduría, y va a pasar el problema. Doctora, hay personas que dicen, yo tenía un trabajo muy estresante, cierto trabajo, y de ahí me provino la diabetes. ¿Es verdad esto? Bueno, es que habría que ver, porque por el trabajo estresante comía además de seguro. Sí. Porque el trabajo per se, sí, o sea, le da un estado crónico de cortisol elevado, podría tener parte de lo que es en el proceso de creación de la enfermedad, habría que considerarlo, pero realmente estas personas que están sometidas a estrés tienden a tener mayor ansiedad, y la ansiedad le hace comer de más, y el comer de más le crea ya un estado de mayor glucosa en sangre y bueno. Usted ha mencionado algo de las horas de sueño. Generalmente el paciente diabético presenta cierto grado de insomnio y con el insomnio viene el apetito nocturno o de medianoche y por ende busca alimento. Y, o sea, viene siendo como una bola de nieve, difícil, muchas veces, difícil de controlar, de manejarlo, porque la persona tiene hambre en la noche. Sí, y les encanta a los pacientes, vienen y dicen, doctora, pero es que yo no duermo. No, yo sé, yo tengo que, yo como médico, controlarle lo que usted, su sueño, ¿verdad? Lo que usted me está manifestando. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que, quieras o no, en algunos centros hospitalarios, pues se le brinda lo que son benzodiazepinas, que son tratamiento ansiolítico, o sea, para la ansiedad, que tiene como efecto secundario la somnolencia, entonces va a dormir bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, si no es prescrito por un psiquiatra, realmente, o sea, si no es diagnosticado como un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, si no ha sido diagnosticado por su psiquiatra, no es lo ideal dárselo. Ahora bien, hay medicamentos hipnóticos que también son prescritos por el psiquiatra y nosotros también podemos prescribirlos, sí. Claro, son un poquito más elevado el costo, pero puede el paciente dormir bien con esto también. Pero ¿qué es lo que más nos va a ayudar con este tipo de pacientes? Enviarlos
al psicólogo o a la psicóloga para terapia del sueño. Esa es una parte del sueño. El otro es un sueño interrumpido por la constante micción, o sea, muchas veces que se va al baño durante la noche. Es normal ir al baño, tal vez levantarse una vez, de repente si pero hay pacientes que van hasta 5 veces. 5 o 6 veces en la noche porque les da muchas ganas de ir al baño, o sea, ir a orinar. Y eso se ve más, Suani, en los pacientes que están descontrolados metabólicamente, en los pacientes que están con esas hiperglicemias tan altas, entonces están tan descompensados que están perdiendo, o sea, eso de ir a orinar es que la diuresis está tan alterada por el estado de hiperglicemia que tienen, entonces donde va la glucosa va agua, ¿verdad? Donde va un soluto va el solvente, como nos enseñaban cuando llevábamos química en el colegio, entonces soluto, solvente, glucosa jala agua, entonces va a estar orinando de más. Y además, tenemos otros pacientes que están bien controlados, pero ¿qué es lo que pasa? Toman hasta 3-4 vasos de agua antes de acostarse. Sí. Entonces es obvio que va a levantarse a orinar porque, o sea, tiene que, porque el cuerpo se lo va a pedir, porque ya el agua pasó a los riñones y tiene que salir. Sí. Entonces esos, o sea, son escenarios en donde ya nos compete, pues bueno, aquí ver qué es lo que vamos a hacer y orientarle al paciente. ¿Sabe que con solo orientarle al paciente, mire, cuántos vasos de agua, mire, bebe usted a la noche? Ah, no, mire, bájele a 1, entonces, ok, entonces ya el mismo paciente va viendo que va mejorando. Sí, nos mandan saludos, feliz mes de la patria, dice, bueno, y todos somos la patria, ¿verdad? Hay que cuidarnos con esto que hablamos de la diabetes. Bueno, doctora, siempre hablando con esto de la terapéutica de la diabetes mellitus, ya hemos hablado un poco de controlar las horas de sueño, ¿verdad? Dormir mínimo de 7 a 8 horas, ¿verdad? Por la noche. Durante que sea un sueño reparador. Hablamos de la parte del ejercicio, que es importante, estamos hablando de 150 minutos a la semana como mínimo. No considere usted que estar limpiando la casa y si es una actividad física, pero no es propiamente ejercicio, ¿verdad? Hay que cambiarlo. La parte de la alimentación es muy importante, tener una alimentación balanceada. Y esa parte es difícil porque la persona cree que ya se llevó su vida, que ya no va a comerse nunca más una tortilla o el poquito de arroz o frijoles que le gustaban. Puede comerlo, pero en una menor cantidad. Es la porción. O cada cierto tiempo. ¿Verdad? Esa parte es muy importante. Siempre hablando de la terapéutica, ¿qué otros factores inciden en ello, doctor? Bueno, muchas veces es importante ver, ahora que hemos dejado un poco de lado el uso de insulinas, entonces, si usted ya es paciente en donde la terapia oral, o sea, el estar tomando fármaco, no logra controlar sus niveles de glucosa, es aquí donde el médico decide iniciar la insulina basal, ¿ok? Pero que quede claro, la insulina no hay que satanizarla, no es que me van a colocar insulina, me voy a morir. Ya es la etapa terminal de la enfermedad. Eso es lo que muchas personas creen y eso está erróneo, completamente erróneo. Sí. Entonces, eso es importante. Si usted va a utilizar insulina, ok, es porque su médico ya lo ha determinado que su glucosa está arriba de 300, arriba de 250, tiene su hemoglobina glicosilada en 10 o en 11 o en 15 o hasta en 18 de hemoglobina glicosilada, realmente necesita. O sea, hay un criterio donde se han hecho una serie de exámenes para eso. Claro. Pero antes tenemos, doctora, de seguir con el tema, una llamada de Dania, de Lomas de Toncontín. Adelante, Dania. Buenos días. Sí, dice que yo soy diabética, pero yo tengo una duda que nunca he podido preguntársela al endocrinólogo. La metformina, ¿para qué es? Y por ejemplo, a mí me tocan 3 al día, pero yo solo me tomo una porque si no, se me afloja, o sea, como que me da movimiento del estómago. Entonces yo quiero saber cuáles son las horas y para qué las necesito. Sí, gracias. Okay. Mire qué interesante. Toma y no sabe cuál es la función. Okay. Sí. Es importante que todo paciente, independientemente de la enfermedad que usted tenga, diabético, no diabético, hipertenso, lo que sea que usted tenga de enfermedad crónica o enfermedad de base, usted tiene que preguntarle a su médico para qué le da el medicamento. Y es deber del médico poder aclarar sus dudas. Eso es sumamente importante, o sea, independientemente de cualquier enfermedad que usted tenga, usted tiene que saber qué es lo que se está llevando
a la boca, porque ese fármaco va a ser todo un proceso dentro de su organismo, entonces usted tiene que saberlo, pero usted debe preguntarlo, ¿ok? Si su médico por X o Y motivo no le dice por cuestiones de tiempo y esto, pero usted debe preguntárselo. Para darle respuesta a la paciente que llamó, pues realmente la metformina, ¿qué hace? Ayudarle al cuerpo a que se sensibilice y pueda utilizar la insulina que anda circulando, y al poder utilizar la insulina que anda circulando, por ende va a utilizar la glucosa, porque la insulina va a actuar a cada célula del cuerpo haciendo que la glucosa entre y pueda ser utilizada por la célula. Entonces, para eso se la da. También ayuda a disminuir la producción a nivel del hígado de lo que es la glucosa, la mayor captación de insulina a nivel del músculo. Entonces, es importante, o sea, para eso. Ahora bien, ya habíamos mencionado los efectos adversos. Entonces, usted con los efectos adversos, principalmente los gastrointestinales, es aquí, a ella misma lo dijo, tiene indicados 3 al día, sí, pero solo toma una por el efecto gastrointestinal. Ahora bien, yo le recomiendo, la próxima vez que vaya con su médico, tiene que, referirle que le da mucho efecto gastrointestinal, porque hay metformina de liberación extendida, en donde se va a liberar hasta abajo en el intestino, no se libera en el estómago, por ende esos efectos gastrointestinales son menores. Ahora bien, el costo de estas insulinas son un poco mayor, claro, pero son mejor toleradas por el paciente. Además de eso, si a pesar de utilizar una metformina de liberación extendida persiste con los trastornos gastrointestinales, hay otra familia de fármacos que el médico le puede prescribir. Tenemos una llamada en la zona norte, ya la vamos a responder, solo me quedo con la interrogante para que después de la llamada la doctora responda. Dice que su mamá tiene 58 años y hace 15 días, a raíz de otra enfermedad, la glucosa le salió elevada. El doctor, para controlar los niveles, le inyectó insulina. Ya vamos a recibir la llamadita. Le inyectó insulina, pero no le dejó un tratamiento para el azúcar. ¿Qué pueden hacer? Ya vamos a dar respuesta, pero antes una llamada desde la costa norte. Adelante. Buenos días. Sí, muy buenos días. La felicito. No escuchamos la llamada, Pedro. Danos un poco más de retorno. La felicito por su programa. Danos más retorno al parlante, Pedro, por favor. Muy buenos días. Sí. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo no soy diabético, pero soy hipertenso. Sí, pero diga. Estoy padeciendo de insomnio. ¿Qué me recomienda? Gracias. ¿Hipertenso con insomnio? Con insomnio. Ok, yo le recomiendo en primera visitar a su doctor, al doctor de base que él tiene. Sí. Eso es, o sea, yo soy así, o sea, tiene que usted visitar a su doctor de planta, ¿ok? Su doctor de cabecera. Para que él determine cuál es la causa del insomnio. Por lo que pude escuchar en su voz, es un paciente quizá de la tercera edad. Entonces, medidas no farmacológicas que usted puede hacer, rituales de sueño. Entonces, usted se baña, toma su tecito y se duerme. 2, visitar una psicoterapeuta para que le ayude a hacer diferentes estilos de meditación y psicoterapia para poder dormir. 3, su médico va a determinar si ocupa o no algún hipnótico para que usted pueda dormir bien. Eso es importante. Eso es importante, doctora. Me dice la producción que estamos llegando al final, pero queremos mencionar lo del congreso que se vaya a realizar en los próximos días. Sí, claro. Vamos a poner la fotografía de lo que es el 4º Congreso Nacional de Diabetes, que es organizado, ¿verdad?, por el Instituto Nacional del Diabético. Todos están cordialmente invitados, ¿verdad? Personal de salud, enfermeras, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, están completamente invitados a nuestro congreso que se va a realizar el 12
13 y 14 de septiembre, o sea, la otra semana. Como pueden ver, tiene puntos CENEMEC, ¿verdad?, para los médicos ya graduados, y también tiene horas BOAE para los estudiantes, que también pues eso les ayuda mucho. Básicamente nos vamos a enfocar como tema, como lema de nuestro congreso, diabetes en Honduras, un reto de todos, educar es prevenir. Por eso se dan estos espacios, por eso damos el congreso, para educar a la población, educar a nuestros médicos, ¿verdad?, generales, médicos también, compañeros, colegas internistas, endocrinólogos, los que puedan ir, porque vamos a tener muy buenos exponentes, ¿verdad?, que van a hablar de diferentes temas orientados a prevenir. Educar es prevenir. Pueden ver los precios: para especialista 1.800 lempiras, para médico general 1.400 lempiras, enfermeras y estudiantes 900 lempiras. Ven en pantalla, también tenemos las diferentes cuentas bancarias en las cuales usted puede hacer el depósito, sea en Bacredomati o en la FICE. Entonces están cordialmente invitados. Si no hacen el depósito en esas cuentas, no se preocupen, también el día que inicie, que es el 12, usted en la inscripción puede hacer el pago. Excelente. Pero están cordialmente invitados al congreso, que va a ser en el Hotel Plaza Juan Carlos. Excelente, doctora Delmi, gracias por habernos acompañado. El tema está muy interesante. Sí, no quedamos porque la gente siempre hace sus consultas, pero lo importante es que aprendamos, ¿verdad?, y que nos orientemos de la mejor manera. Gracias, doctora, es un gusto. Un gusto. A todos ustedes que tengan una linda semana. Les recordamos que estamos en el mes de la Biblia, mes de la patria también, el mes del migrante. Muchas actividades por realizar, así que no se puede perder la programación de Suyapa TV y por supuesto Suyapa Medios también. Nos vemos hasta mañana a las 10 en punto. Hasta pronto.